Por la gracia de Dios creo que estamos bien. El Señor es bueno y ha sido bueno con nosotros. Quisiera compartir en esta tarde algo muy vidrioso, por cierto, ¿verdad? El tema de los tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Hay mucha confusión de mucha gente en cuanto a la iglesia o a los sistemas de iglesias. Hay tantas líneas teológicas que están recorriendo por todos lados, por todo el mundo. Pero yo creo que como pastor mi deber es decirte que tenemos que ser cristocéntricos. Hay una línea que dice que la salvación se pierde. Por cualquier tontería se pierde la salvación. Y hay otra línea que dice que una vez que somos salvos, somos siempre salvos. Es un tema muy debatido, es un tema realmente muy complejo, un tema que si vamos a debatirlo a la luz de la palabra de Dios, hay pautas, hay, hay mucho que hablar, mucho que argumentar. Es un tema muy debatido desde hace muchísimos años, desde siglos que se está debatiendo este tema de la salvación se pierde o no se pierde. Pero lo que hoy día estamos viendo en cuanto a la iglesia es que estamos viviendo un tiempo de iglesia, de que la iglesia está viviendo una apostasía tan terrible. Muchos toman a la deriva lo que es el evangelio. Están congregando a su manera a la gente. Ya la gente no son fieles en la congregación. Ya cuando se le antoja se van, y si no se le antoja no se van. Sabemos que hay denominaciones que todavía están teniendo este tema de la disciplina, están manteniendo disciplina por estas cosas, están disciplinando a la gente por esto. Lo están excluyendo del pan y del vino, o mejor dicho, de la cena del Señor. Y algunos quedan heridos por causa de esto. Otros, sin embargo, no importa, vení como vos estás, y se le da la cena del Señor a sí mismo. Son también dos corrientes diferentes, ¿verdad? Sabemos que cada uno tenemos que analizarnos de cómo participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Eso es responsabilidad propia de cada persona. El Señor mismo le dejó a Judas participar de la cena, ¿verdad? Sabiendo la condición que él estaba, ¿verdad? Los otros 11 apóstoles estaban en una condición, ¿verdad?, para recibir la cena, pero Judas no estaba, pero el Señor le dejó igual. Ahora, el punto acá es que tanto en los dos bandos, tanto en aquellos que permiten todo y aquellos que no permiten nada, ¿verdad? A uno se le llama legalista y a otro bando se le llama libertinaje. Yo creo que como pastores y como iglesia tenemos que tratar de ser equilibrados, flexibles, tratar de dialogar más entre consiervos, pastores, hermanos en Cristo que ya son maduros, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que hablar con aquellos que ya han alcanzado la madurez, que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y el tema de la salvación se pierde o no se pierde es un tema debatido por muchos años. Y Pablo, en una de sus cartas, él escribió y dijo, ¿verdad?, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero Pablo en ningún momento allí dijo que vas a perder tu salvación, porque cuando decimos que la salvación se pierde es como que estamos desmeritando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No se apure mucho para juzgar lo que estoy diciendo, escuche todo bien primero. Y por otro lado, decir que la salvación no se pierde también es como una licencia que le estamos dando a la gente para pecar abiertamente. Y es así como hoy día está viviendo la gente, porque hay corrientes teológicas que se predican. En todo el mundo está pasando eso.
que tenemos que ser libres en Cristo, que Cristo vino para amarnos, que Cristo nos ama, y que Dios es amor, y que así como Dios es amor, Dios lo tolera todo. Algo así se está predicando el Evangelio hoy día. Y yo sé que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante el Señor. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno en aquel día va a salir a la luz lo que estaba oculto en su corazón. El mensaje de aquellos que dicen, verdad, que la salvación no se pierde, muchas veces a gente que quiere luego hacer lo malo, es como si fuera que le estás dando un permiso para que haga lo que se le antoja. Pero es lo que está en el corazón del ser humano. Yo creo que cuando Pablo dijo que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, estaba hablando a aquellos que son salvos, aquellos que conocen el Espíritu Santo, aquellos que tuvieron el sello del Espíritu Santo, aquellos que se encontraron con Jesús por medio de su Espíritu Santo. No estaba hablando a aquellos que no conocían al Señor, estaba hablando a aquellos que tenían la salvación. Yo creo que a todos aquellos que tienen la salvación, no tenemos que cuidar nuestra salvación como si fuera que lo vamos a perder, sino que en una manera de agradecimiento a Dios, en una manera en la cual estamos esperando que Dios siga descendiendo a nuestra vida con poder y gloria para ser usados por Él. Sin el Señor no podemos ser usados. En el tiempo pasado yo me pongo nomás a pensar por los profetas que no tenían el Consolador Divino en ellos. En el antiguo pacto los profetas eran usados por Dios. Hacían cosas extraordinarias como que caía fuego del cielo. A través de Elías eso pasó. Sucedían cosas extraordinarias como Sansón, ¿verdad? Podía destruir a ejércitos, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y eso venía y se iba. Pero ahora todos tenemos el Espíritu Santo. Evidentemente aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que lo recibimos de todo corazón, aquellos que tuvimos esa experiencia del nuevo nacimiento, porque eso es algo experimental que uno sabe que nació de nuevo. Yo sé que nací de nuevo, y si dudas de tu nuevo nacimiento, ese ya es un problema luego. Así es que si tú estás dudando de tu nuevo nacimiento, pues busca el rostro de Dios, que haga resplandecer su rostro sobre ti para que tú puedas vivir una vida consagrada a Dios. Porque en realidad nadie, ni por más que haga el bien, si no ha nacido de nuevo, delante de Dios es trapo de inmundicia lo que estás haciendo. Es como trapo de inmundicia. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es lo que tiene que moverse a través de nuestra vida. O sea que Pablo decía luego eso. No, yo he trabajado más que todos aquellos apóstoles, aquellos grandes apóstoles, decía él, por Pedro, Juan, Jacobo, Tomás y todos ellos, ¿verdad? Yo he trabajado más que todos ellos, pero después decía, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Reconocía que era el Espíritu de Dios. Y si hacemos algo fuera de la dirección del Espíritu de Dios, al final eso no va a tener recompensa en el cielo. No va a tener recompensa. O sea que eso va a ser probado por el fuego después. Si fuiste vos lo que hiciste aquello, fue el Espíritu de Dios en ti. Entonces a lo que yo quiero ir es verdad que tanto aquellos que creen que la salvación se pierde y aquellos que creen que no se pierde, yo creo que los dos tienen buena intención. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo y vino para darnos vida eterna. Y Él dijo una palabra que a mí siempre me llama la atención. Él decía, ¿verdad?, de que aquel que es suyo, que es su oveja, nadie le va a arrebatar de sus manos. Pero cuidado con esto, porque muchas veces somos tan egoístas que queremos hacer cada uno nuestra propia voluntad, y somos nosotros mismos a veces quien salimos de lo que Dios quiere. Tú ni yo no podemos ganar la salvación, pero tampoco
No podemos decir que la vamos que vamos a nosotros con nuestra fuerza. No podemos decir que vamos a ganar la salvación con nuestra fuerza. Pero tampoco podemos decir, ¿verdad? El Señor ya lo hizo todo por mí, yo no voy a hacer nada. Tenemos que nosotros dejar que Dios obre nuestras vidas. Y lo mínimo que podemos hacer es ser obedientes. Ser obedientes en el sentido de que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos pueda redarguir de pecado cuando estamos mal. No seamos caprichosos con Dios. Cuando nos estamos congregando mucho, analicémonos. ¿Qué es la causa? ¿Por qué no nos estamos acercando a la casa del Señor? ¿Por qué no estamos nosotros teniendo esa fuerza espiritual? ¿Será que no participaste indebidamente en la Santa Cena? ¿Será que no participaste de la cena del Señor indignamente y te sientes debilitado? No podemos estar tan tranquilos y decir, ¿por qué yo no tengo la misma fuerza que tenía antes? ¿Por qué yo no tengo el mismo fervor que tenía antes? ¿Qué está pasando conmigo? Tenemos que analizarnos. Tenemos que evaluar nuestra vida espiritual y pedirle a Dios que te muestre aquello que está oculto dentro de ti, como decía el rey David. ¿Para qué? No es porque tú perdiste tu salvación por vivir de esa manera. No, yo creo que hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Yo no puedo decir la salvación se pierde y no puedo decir la salvación no se pierde. Porque hay cosas que solamente le pertenecen al Padre en su sola potestad. A veces vemos personas que eran cristianos, hermanos en Cristo, que se apartaban por muchos años de la iglesia, que ni siquiera se fueron a la iglesia nunca más. Y terminan, se mueren. Y algunos se dan la osadía de decir, seguramente ya está en el infierno. Seguramente está perdido porque no congregaba más. Algunos se atreven a decir eso. Y la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Jesús es sumamente poderoso para dar oportunidad a quien Él quiera. Él es sumamente poderoso para arrebatarle al enemigo aquel que es suyo, si realmente recibió el sello de Dios en su vida. Pero también Él no toma por inocente al culpable. Él, aquel que es culpable, Él puede entregar en las manos del enemigo eternamente. Así es que muchas veces, como decía, hay algunos que no se autoevalúan, no se analizan. El no irte a la iglesia, el no congregarte es un problema muy grave que estás teniendo. No te estoy diciendo que te vas a ir a la perdición. No te estoy diciendo que vas a ser condenado, porque eso solamente Dios lo sabe. Pero hay grupos que condenan eso. Pero sí te estoy diciendo que estás en peligro, que tienes que evaluarte, tienes que analizarte y decirle a Dios, Señor, ¿por qué antes yo era más fervoroso? ¿Qué pasa conmigo? A lo mejor tienes problemas también con algún hermano, con el pastor mismo, pero eso no te puede impedir que tú vayas y converses y hables con tus hermanos. El pastor es tu hermano, los hermanos son tus hermanos, de ponerte de acuerdo con ellos, porque en la iglesia podemos permanecer cuando vivimos en acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser por la palabra del Señor, guiado por la palabra, por el Espíritu Santo. Tenemos que saber perder muchas veces para ganar. Eso tenemos que nosotros tener en cuenta. Jesús mismo dijo, el que quiere ser el primero será el último, y el que es servido
será el servidor de todos. Así es que los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Tenemos que llevar en cuenta estas cosas. Ahora, para concluir lo que te estoy diciendo, hoy día la gente como que pasó de un extremo a otro. De un extremo a otro. Se está predicando más que nunca la gracia del Señor. Se está predicando más que nunca que la salvación es por fe y no por obras. Pero es como que algunos están diciendo la fe, la salvación no es por obra, entonces ¿para qué obrar yo? Cuidado con eso, porque a veces es por allí que empiezas a apartarte de la iglesia, empiezas a apartarte de tu compromiso como iglesia. El Señor vendrá a buscar miembros de su cuerpo. Él va a venirte a buscar a vos, a mí. Tal vez vos sos la mano y yo soy el pie. O sos el oído y yo soy la boca. Pero los dos nos necesitamos mutuamente. Es como decir que el cuerpo de Cristo tiene miembros inútiles. Así con esa misma palabra, inútil. Como tener miembros inútiles cuando vos decís, yo no necesito hacer nada para salvarme. Y es la verdad. Pero cuando eres salvo, o mejor dicho, cuando eres alguien sano, una persona que está sana, espiritualmente hablando, yo creo que vas a tomar esa decisión de ser parte de este emprendimiento tan grande. Es una gran empresa, la empresa del Señor. De este emprendimiento, de este negocio que Jesús dijo que Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Yo creo que si tú no te metes en los negocios de tu papá, es porque algo anda mal. Te falta arreglar ciertas cosas con tu papá. Y eso va a tener consecuencias. A lo mejor no vas a ir a terminar en el infierno, pero tarde o temprano tendrá consecuencias en tu vida si las cosas de Dios las tomas a la ligera. Hoy día más que nunca se está predicando la gracia, que la salvación es por fe. Antes recuerdo que siempre se hablaba, si no te congregás te vas a perder, si no servís a Dios te vas a perder, montón de cosas que se decía. Pero hoy cuando más que nunca la gente va conociendo la palabra de Dios, se va capacitando más en lo que es teología. Algunos están en contra de la teología, pues yo digo que esa gente que está en contra de la teología son gente que ignoran ciertas cosas. A lo mejor te vas a sentir ofendido si te digo ignorante, pero ignorante es una persona que no entiende, una persona que no comprende, una persona que no tiene que no usa su inteligencia o que no conoce. Eso es ser ignorante. Yo creo que una persona que está en contra de la teología es un ignorante, porque la palabra teología viene de aquello justamente de estudiar la ciencia de Dios. Y la fe no puede ser ciega. La fe no es a ciegas. La fe que nosotros profesamos es porque hemos creído en lo que Jesús hizo en el sacrificio, pero después seguimos una fe que no es ciega, una fe que se estudia. Jesús dijo que tenemos que nosotros predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Y después encontramos en otro pasaje en Mateo 28, versículo 19. Ahí dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después añade y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Quiere decir que en la vida cristiana es una vida de aprendizaje. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. Yo no puedo decir, yo no necesito que nadie más me enseñe, porque ya tengo 30 años de estar en el Señor. Otro dice 50, otro tengo 60 años. La Biblia, la palabra de Dios es tan extensa, la sabiduría de Dios es tan extensa que nosotros no podemos conformarnos. Y de eso se trata la teología. La teología son personas que han estudiado por años las Escrituras, muchísimos años. Algunos se dedican continuamente en ese aspecto de la vida cristiana. Esa es la tarea que Dios le dio para hacer.
Y no puedo decir yo no necesito de un teólogo, pero hay que ser sabio también en ese aspecto, porque está la teología extremista. ¿Qué quiere decir eso? Como ya le dije recién, algunos dicen la salvación no se pierde, y otros dicen, no, por cualquier cosa se pierde la salvación, tienes que cuidar tu salvación. Pero cuando Pablo cuando habló de eso, estaba hablando que nosotros tenemos que cuidar aquel tesoro que Dios nos dio. No porque nosotros vamos a perdernos, ni un momento dijo que vamos a perdernos, sino que hay un tesoro que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, a la cual podemos entristecer y podemos apagar si nosotros vivimos de cualquier manera. Y si tú no te acercas a la iglesia, si tú no te estás congregando fielmente, ni siquiera eso puedes hacer, entonces quiere decir que algo anda mal en tu vida. Tal vez estás enfermo espiritualmente. Y tú tienes que, lo primero que debes hacer entonces, acércate a tu Señor. Doblar tu rodilla ante Él y decirle, Señor, ¿por qué yo no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué no quiero estar a la iglesia? ¿Será que tengo falta de perdón? ¿Será que estoy enojado con alguien? ¿Será que ya no creo en ti? Hay muchas cosas que tienes que analizarte. ¿Cuál es la causa de que no te vas en la iglesia? Y están de aquellos que se van cada vez que se le antoja a la iglesia. Hablo esto porque este es un problema generalizado del cristianismo. Es como que ya se terminó ese sabor de ir a la iglesia. Ya terminó. Es como que ya han pasado los años, ya es solamente rutina. Lo tienes como algo rutinario nomás el tema de la iglesia, y eso es triste. Es muy triste ese tema. Creo que tenemos que solucionar esto como iglesia. Y aseguro que si por ahí algún pastor que me está escuchando, él va a decir, es cierto lo que dice el pastor. La gente como que ya se va cuando se le antoja, porque ya no se predica esa salvación como antes, ¿verdad? Tenés que ir a la iglesia si quieres salvarte. Tenés que hacer algo en la congregación si quieres salvarte. Tenés que esto, tenés que aquello, tenés que lo otro. Tenés que guardar la santidad de la iglesia. Digo de la iglesia porque hay congregaciones que a algunas cosas le llaman santidad. Que le llaman santidad a ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas que usan velo, otros que usan esto y lo otro y aquello, y que no usan esto y lo otro, y que por eso creen que van a ser salvos. Y creen en la salvación por obra, en síntesis. Pero hoy cada día más eso está terminando porque la gente se está despertando, justamente porque están estudiando la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, es como que eso le lleva a la persona como una licencia para pecar, hacer lo que se le antoja, ya no someterse a los pastores, ya no acercarse a la iglesia. Y estamos viviendo un tiempo terrible, hermanos, terrible. Pero yo te animo y te insto, si tú estás en esa condición, anda, arrodíllate delante de Dios. Y acordate lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El Salmo 133, un salmo tan conocido. Porque cuando los hermanos viven así, de esa manera, en armonía, están en acuerdo, dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo esto. Bendición y vida eterna. La gente hoy día, con tal de tener dinero, cree que por eso es salvo, porque tiene dinero. No, hermano, si es por eso, entonces el pobre, el mendigo y el rico, ¿quién fue el que se perdió? ¿El rico o el mendigo? Lo que Jesús mismo había relatado, ¿verdad? Que el rico estaba en el Hades pidiendo socorro al que era mendigo, que ya estaba disfrutando de su salvación. Con eso no estoy diciendo que los pobres se van a salvar y los ricos van a ir al infierno. Lo que te estoy diciendo que hoy día se está confundiendo este aspecto de la prosperidad. La verdadera prosperidad es estar en paz con tu Dios, estar viviendo acorde a lo que el Espíritu Santo quiere que tú vivas. Y el primer paso que vos y yo como cristianos tenemos que tener es
habitar, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de ese pasaje del capítulo 133 del Salmos dice, porque allí envía Jehová, envía el Señor bendición. ¿Pero qué es bendición? Dios dice de ti, este es mi hijo quien está agradecido conmigo. Dios habla bien de ti. Cuando Dios se acuerda bien de ti, hasta tus enemigos estarán bien contigo a la larga. Siempre tendrás problemas en la vida, pero a la larga aún vas a estar en paz con tus enemigos, mi hermano. Entonces, si tú no puedes congregarte en acuerdo con tus pastores, con los pastores, estás en un grave problema, mi hermano. Porque la iglesia es un acuerdo. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Yo estoy en medio. No, pero Jesús está en mi casa también. Claro que sí. Jesús está en tu casa, Jesús puede estar en todo lado, el Espíritu Santo es todopoderoso, puede estar en todos lados. Pero si vos no comenzás por lo primero, ¿cómo querés llegar a lo segundo? Lo primero es la iglesia del Señor. ¿Cómo hubieras conocido la palabra de Dios si no existieran pastores, si no existieran evangelistas, apóstoles, profetas, maestros? Si eso no existiera, ¿cómo tú ibas a conocer la palabra de Dios? No podías conocerlo. No puedes conocer la palabra de Dios. Entonces, los pastores, los ministros de Dios, las congregaciones están justamente para que ese Salmo 133 se ponga en vigencia. Habitar los hermanos juntos en armonía. En Hechos de los Apóstoles, nosotros ya leyendo la palabra de Dios que escribió Lucas, ¿verdad? El Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 dice que estaban unánimes juntos. Y ahí vino el Espíritu Santo. No dijo que cada uno estaba en su casa, ¿verdad? Uno en su casa, Pablo en su casa, Pedro en su casa, Jacobo en su casa, cada uno en su casa, viendo por internet. Yo no estoy en contra de la internet. La internet es algo secundario, pero primario es la iglesia. Entonces, esto ayuda porque yo estoy usando internet ahora. Ahora, lo que quiero decirte es que no estaban cada uno por su lado, estaban juntos allí. Después de 10 días que Jesús había ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo cuando ellos estaban unánimes juntos. Estaban animándose uno a otro. Estaban animándose uno a otros. No estaban ahí murmurando unos contra otros, criticando uno a otros. ¿Estás entendiendo? Entonces ahí vino el Espíritu Santo. Ahí vino bendición de Dios. Dios bendijo, yo voy a enviarle a ellos porque me han obedecido, me han esperado en Jerusalén, han esperado al Espíritu Santo en Jerusalén y yo le envío el Espíritu Santo. Si estás vacío, el mejor lugar donde puedes recibir el Espíritu Santo es la iglesia. No te digo que solo en la iglesia se recibe el Espíritu Santo, porque Dios conoce los corazones, pero vivir solo y sin estar en acuerdo con tus hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Y tengo que decirte la verdad. Tarde o temprano te va a pasar la factura de tu alejamiento de la congregación. Y es más, tienes que tratar de ser fiel a congregarte normalmente. Los pastores velan por tus almas como quien ha de dar cuenta. Y sé fiel para que no lo hagan quejándose, porque esto no va a ser provechoso para ti. Si un pastor se queja de ti, le dice: Señor, estoy cansado de esta oveja que siempre hace lo que se le antoja, se va donde se le antoja. A veces ya creo que es cabra, dice el pastor, que no es oveja. Y a veces las cabras son las que causan problemas. Pero bueno, bienvenidas las cabras, igualmente, ¿verdad? Pero yo no sé quién es cabra y quién no es cabra, el Señor sabrá eso. El Señor sabrá quién es cabra y quién es oveja. Ahora, el punto acá es que trata, hermano, de acercarte más a la iglesia. No vas a ganar tu salvación por congregarte, pero vas a tener bendición.
y a través de tu fidelidad va a haber vida eterna. ¿Cómo es eso? Sí, la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que estaban todos unánimes siempre allí. En el 46 por ahí dice que ahí estaban todos juntos, ¿verdad? Y que se reunían, dice que cada día se reunían en el templo. Hoy día uno no puede estar una vez a la semana en el templo. No puede ser fiel una vez a la semana o 2 veces a la semana. Antes era cada día. Cada día, yo no te digo que estemos cada día, pero te estoy diciendo, respetemos el acuerdo de la iglesia. Cada iglesia tiene su norma, sus días de culto. Hay que respetar eso. Hay que respetar, hay que tratar de ser fiel, no al pastor, no, sino que al acuerdo, a la palabra dicha, a la palabra dada, a cumplir tu compromiso con Dios. Y dice que cuando estaban juntos ellos cada día en el templo, dice que Dios añadía a los que habrían de ser salvos. ¿Cómo es que no comprendemos, no entendemos que el congregarse tiene poder? El acercarse en la congregación tiene un gran poder que llega hasta la China, hasta el Japón, que está debajo nuestro, diríamos, y ellos dicen que nosotros estamos debajo de ellos. Está al otro lado de la tierra. El congregarte rompe cadenas, y el congregarte hace que Dios levante ministros competentes del evangelio. Cuando te congregas tienes que pedir que Dios envíe obreros a su mies. Y también tienes que decirle, heme aquí si me quiere enviar a mí. Ahora, mi amado, para cerrar, estaba hablando yo al principio, parecía que fui por las ramas, pero no es así. Al principio estaba diciendo yo, ¿verdad?, de que muchos creen que la salvación se pierde, y otros dicen que somos salvos, siempre salvos, aunque hagamos lo que hagamos, somos salvos, siempre salvos. Pero yo te digo, hay cosas que a nosotros no nos competen. Si nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿verdad?, en adelante, cuando Jesús subió al cielo, ¿verdad?, ellos querían saber cuando iba a subir Jesús al cielo, querían saber cuánto iba a ser el tiempo y las sazones, ¿verdad?, cuánto iba a ser el tiempo de la restauración de Israel y todas esas cosas. Y Jesús le dijo a ellos, hay cosas que a ustedes no les compete. Eso está en la sola potestad del Padre. No podemos nosotros decir, este se salvó, aquel se perdió, aquel... No, nosotros no podemos saber eso, mi amado. Ese no volvió a la congregación, nunca vino a reconciliarse y se fue al infierno. No podemos. Ni tampoco no podemos decir que ese se fue y está salvo porque él ya le había aceptado a Cristo, porque le tenía a Cristo en su corazón. No podemos ser extremistas. Eso es ser extremistas, mi hermano. Ahora, ¿qué es nuestro deber? Y con esto concluyo. Mi deber es cuidar este tesoro, valorar este tesoro que Dios me dio, que es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, y creo que, no te voy a decir el texto, Efesios capítulo 4, léalo todo. Dice que Dios nos selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. Si tú no valoras al Espíritu Santo, no te digo que te vas a perder, pero te digo una cosa, tienes que valorar el Espíritu Santo, agradecerle a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el encargado, o va a ser el encargado de llevarte al cielo. Y si vos sos desobediente, desleal, no mantenés la fidelidad, estás entristeciendo al Santo Espíritu, lo estás apagando. Hermano, sé que el camino del Señor es para valientes. Y si Dios te llamó es porque eres valiente. Si Dios te llamó es porque eres valiente. No es fácil muchas veces. En el mundo hay aflicciones. Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pon tu confianza nuevamente en la voluntad de Dios. Y la primer voluntad de Dios es que te congregues. Eso es lo primero que Dios quiere de ti, para llevarte a lo segundo, a lo tercero, y para que vayas ascendiendo.
En el nombre de Jesús he hablado la palabra de Dios y espero que Dios te bendiga. Amado Dios, tu palabra es, Señor amado, es como una espada, Señor, que penetra. Yo sé que ha penetrado en el corazón de los que me están oyendo y de los que me van a oír, porque va a quedar grabado este mensaje. Yo creo que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Señor, yo soy de aquellos que cree que hay cosas que te competen a ti y no a nosotros. No puedo decirle a mis hermanos, Señor, vas a perder tu salvación y tenerlo en un jaque teniendo miedo y temor. Tampoco puedo decirle a mis hermanos, eres salvo, siempre salvo. Y si es inmaduro, ir a aquel hermano a pecar, a hacer lo que se le antoja. Pero sí puedo decirle que Dios cumplió con nosotros. Tú cumpliste con nosotros, Señor. Ahora nosotros, nuestro deber es valorar el tesoro que nos diste. En el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Pueden dejar su comentario si quieren. Y aquellos que están en contra de lo que digo, igual voy a recibir, voy a escuchar. Pero esto es un debate de muchísimos años. El tema de la salvación se pierde, no se pierde. Somos salvos, siempre salvos. Es un tema muy antiguo. Esto es antiguísimo y creo que ya no estamos en tiempo de debatir estas cosas. Estamos en tiempo de amarnos unos a otros, valorarnos y alentarnos los unos a los otros, que es la voluntad de Dios. En el día de Pentecostés se estaban alentando, estaban unánimes, fuerza, hay que esperar, Jesús prometió. Y ahora Jesús promete que volverá. Ese tiene que ser nuestro aliento a las personas. ¿Y dónde mejor lugar que Dios nos encuentre? Congregados, arrepentidos y sirviéndole. En el nombre de Jesús.